Un saludo especial a todos los que nos ven. En este video que ha sido preparado por los 70 ejércitos de Dios para la paz por su misericordia, veremos en la primera parte el principal mensaje de la Virgen María para los tiempos finales. Luego veremos lo relativo a los tiempos finales. Garabandal, el mensaje recién descubierto para los tiempos finales, en las apariciones de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal, España. Este video ha sido preparado por los 70 ejércitos de Dios para la paz por su misericordia, que es un movimiento mundial que busca cosechar la misericordia de Dios para lograr un mundo de paz. Para ello, invita a los hombres de toda raza, religión o nación a realizar actos de solidaridad y misericordia con sus hermanos más necesitados. La llave para recibir la misericordia de Dios y que nos sea útil, la tenemos nosotros, y es nuestra propia misericordia. Son nuestros actos de solidaridad y misericordia con nuestros hermanos necesitados. Dice el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. La bienaventurada Virgen María se apareció a 4 niñas en San Sebastián de Garabandal. Los nombres de estas niñas son Conchita González González, Maricruz González Madrazo, Loli Mazón González y Jacinta González González, sin relación de parentesco entre ellas a pesar de los apellidos. Las apariciones de la Virgen se sucedieron en el periodo comprendido entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965. La cantidad de apariciones en ese periodo de 3 años y medio las han estimado en unas 2000 veces. El motivo de las apariciones a las niñas ha sido comunicarles 2 mensajes para hacerlos llegar fundamentalmente al mundo católico, y por supuesto los mensajes son también para toda la humanidad. No nos referiremos a la autenticidad de las apariciones de la Madre Bendita del Señor Jesús, porque esta autenticidad estaría sobradamente demostrada por los propios sucesos sobrenaturales que se apreciaron en cada una de las apariciones. Como es el caso de la fotografía, en la que vemos a una de las niñas durante una de sus visiones levitando en pleno éxtasis, o en la fotografía en que las niñas, también en éxtasis, cruzan el puente estrecho, en la que, de acuerdo a la manifestación de los testigos, la 4ª niña, también levitando fuera del estrecho puente, lo cruza suspendida en el aire. Todas las apariciones se dieron siempre en medio de hechos extraordinarios, como la insensibilidad de los ojos a los flashes de las cámaras fotográficas, caminatas hacia atrás a gran velocidad sin mirar el trayecto, caídas repentinas de espaldas sin sufrir ningún daño, curaciones inexplicables y otros fenómenos fuera de lo normal. Estas apariciones, con todos estos fenómenos fuera de las leyes naturales, se sucedieron en presencia de miles de testigos, entre ellos laicos, religiosas, muchas decenas o tal vez centenas de testigos sacerdotes, unos que fueron a ver las apariciones por cuenta propia, otros enviados por el obispo de la diócesis de Santander, de la cual San Sebastián de Garabandal es su jurisdicción, y también otros sacerdotes enviados por el Vaticano, por el órgano de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que antes fue la Santa Inquisición, y que ahora tiene, entre otras funciones, la de estudiar la autenticidad de las apariciones marianas. Pero todo esto no es nada importante. Lo importante en realidad son los mensajes de la Madre Bendita. Y la Madre Bendita explicitó 2 mensajes. Pero implícitamente, en medio de las conversaciones, hubo otros mensajes de tantísima importancia como los 2 mensajes explícitos. A continuación veremos, narrado por la misma Conchita González, el primer mensaje, en una entrevista el año de 1981, tomado del documental ¿Qué pasó en Garabandal? La Virgen María las había escogido para que transmitieran un mensaje al mundo entero. Ni entonces, a sus 12 años, ni ahora, pueden explicarse por qué habían sido ellas las elegidas. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente:
Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Desglosemos este primer mensaje. Tenemos que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia. Visitar al Santísimo con frecuencia. 2 declaraciones. Pero antes debemos ser muy buenos. La tercera declaración. La copa ya se está llenando. Si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. La cuarta y quinta declaraciones. Observemos. Pero antes, peyorativamente, debemos ser muy buenos. Es decir, que de nada nos serviría los sacrificios, ni la penitencia, ni visitar al Santísimo, si antes no somos muy buenos. Ese es un asunto definitivo y fundamental, y es más, entender esto y ponerlo en práctica define el rumbo que tomará la historia humana. ¿Pero qué significa ser muy buenos? La respuesta a esta interrogante la encontraremos en la última conversación de la Virgen María con Conchita el 13 de noviembre de 1965. Observemos. El 13 de noviembre de 1965 fue un día de alegría y tristeza a la vez para Conchita. La Virgen se apareció con el niño, pero habría de ser por última vez en Garabandal. Como ya se ha indicado, esta sería una aparición especial para besar objetos religiosos de los que Conchita tenía muchos. Después de besarlos, la Virgen dijo: a través del beso que he dado a estos objetos, mi hijo hará prodigios. Distribúyelos a otros. Háblame, Conchita, háblame de mis hijos. A todos los cobijo bajo mi manto. Esta será la última vez que me veas aquí, pero siempre estaré contigo y con todos mis hijos. Conchita, ¿por qué no vas a visitar a mi hijo al sagrario? Él te espera día y noche. Conchita le dijo: soy tan feliz cuando los veo. ¿Por qué no me llevas contigo al cielo ya? A lo cual ella respondió: ¿recuerdas lo que te dije el día de tu santo? Cuando te presentes ante Dios, tus manos deberán estar llenas de buenas obras, hechas para tus hermanos y para su gloria. En este momento, tus manos están vacías. Lo vamos a repetir leyéndolo del diario de Conchita. Yo le he dicho: ¡ay, qué feliz soy cuando os veo! ¿Por qué no me llevas contigo ahora? Y me ha contestado: acuérdate de lo que te dije el día de tu santo. Al presentarte delante de Dios, tienes que mostrarle tus manos llenas de obras hechas por ti en favor de tus hermanos y para gloria de Dios. En este momento, las manos las tienes vacías. Haremos un paréntesis. Esta última expresión de la Virgen María es importantísima y es el eje central de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el mismo Señor en el Evangelio, luego en las alocuciones con motivo de la imagen del Señor de la Misericordia. Lo dicen los apóstoles. Han hecho énfasis en ello los últimos papas, particularmente el Papa Francisco. Y este es el mensaje central y fundamental para los cristianos de cara a los llamados últimos tiempos. Veamos. Resumiendo, le dice Conchita: llévame contigo ahora al cielo. Le responde la Virgen: todavía no, porque tus manos están vacías. Meditemos. ¿Estaba Conchita lista o preparada para entrar al cielo? Una de las condiciones para entrar al cielo, lo dice el Señor Jesús: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Lo dice en Mateo 18:3. En el momento de la última aparición, Conchita era una adolescente de 15 años, pero sin duda tenía el corazón como cuando era niña, y por eso podía ver a la Madre Bendita, y podía interactuar con los personajes del cielo, porque para ver a un ser celestial, nos dice el Señor Jesús, que la condición es tener el corazón limpio. Lo dice en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, en Mateo 5:9. Entonces, para ver a Dios o para ver a un ser celestial, debemos tener el corazón limpio como el de un niño. Y Conchita cumplía con esta condición.
Sin embargo, aún no podía entrar al cielo, porque para entrar al cielo, le dice nuestra madre, debemos presentarnos ante Dios llevando nuestras manos repletas de nuestras obras de bondad en favor de nuestros hermanos, y Conchita aún las tenía vacías. Y otra vez la interrogante: ¿cuáles son las obras de bondad en favor de nuestros hermanos necesarias para presentarse ante Dios? Estas las especifica nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, manifestando también lo mismo, que estas obras de bondad o acciones de misericordia son imprescindibles para entrar al cielo so pena de perderlo, y las describe así el evangelista en Mateo 25 del 31 al 43. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? El rey les dirá: en verdad os digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, estas obras que nuestro Señor Jesucristo las reconoce en su favor son absolutamente necesarias para entrar al cielo, y son indudablemente las mismas obras de bondad en favor de nuestros hermanos indicadas a Conchita para entrar al cielo. Estas obras son también señaladas en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2447, como obras de misericordia corporales, que son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar y cuidar a los enfermos y visitar al cautivo. También le agregaron enterrar a los difuntos. En consecuencia, estas serían las acciones a lo que se refiere la Madre del Señor con obras de bondad en favor de tus hermanos, con las que debería llenarse las manos de Conchita para presentarse ante Dios. Y este mensaje, particularmente esta enseñanza, no es solo para Conchita, sino para todos, para que todos al presentarnos ante Dios tengamos las manos llenas de acciones de misericordia en favor de nuestros hermanos necesitados. Ahora veamos el segundo mensaje de la Virgen María, que le hizo llegar a Conchita González por medio del Arcángel Miguel, el 18 de junio de 1965. Y lo refiere la misma Conchita en una entrevista en un canal de televisión de Estados Unidos. To hear it in Spanish first. Yes. Yes. I want to read in Spanish, but making me so nervous to talk in the cameras. Yeah. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros lo daremos. Debéis sacrificaros más, pensad en la pasión de Jesús. Desglosemos el segundo mensaje.
Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer mi mensaje del 18 de octubre de 1961, este es el último. Es la primera declaración. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. La segunda declaración. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. Otra declaración y de muchísima importancia, como lo vamos a ver más adelante. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debemos hacer esfuerzos para evitar la ira de Dios. Si le pedimos perdón con sinceridad del alma, nos perdonará. Ya estamos en los últimos avisos. Esta declaración es importantísima entenderla y llevarla en el corazón. Debemos hacer más sacrificios y pensemos en la pasión de nuestro Señor Jesús. La primera declaración, el cumplimiento de hacer conocer su mensaje. ¿Quién debería haber cumplido con hacer conocer el mensaje de la Madre Bendita del Salvador? La respuesta es indudable. Los únicos que reconocen a la Madre del Salvador como Reina del Cielo y la Tierra, como su Madre y su protectora, son los católicos. El mensaje lo hizo llegar a unas niñas católicas en un entorno profundamente católico, teniendo como testigos a decenas de sacerdotes católicos enviados por el obispo de su diócesis y por el Vaticano. Evidentemente, la total responsabilidad de hacer conocer los mensajes de la Virgen María en Garabandal nos corresponde íntegramente a la Iglesia Católica. Su expresión, como no se ha hecho conocer, nos indica que la Virgen María tenía la esperanza de ser escuchada y atendida en su mensaje, pero como siempre, somos incrédulos y duros de corazón. Realmente, al no querer atender los mensajes de la Madre de nuestro Salvador, rezar el Ave María puede carecer de autenticidad y hasta podría sonar hipócrita. No solo que hemos desatendido los mensajes de la Virgen, sino que de acuerdo a lo que refiere el sacerdote jesuita Ángel María Rojas, hasta han pretendido boicotear los mensajes. ¿Quiénes? Para nosotros no es importante saberlo, porque ese es un asunto entre ellos y Dios. Pero escuchemos las manifestaciones de este sacerdote en un extracto del video Testigo y Apóstol de Garabandal, por Ángel María Rojas, sacerdote jesuita. En San Sebastián de Garabandal. Hemos llegado ya, aquí mismo pasa la carretera de entrada al pueblo. Acabamos de llegar. Claro, ustedes me preguntarán, sin duda, si San Sebastián de Garabandal está aprobado por la Iglesia. Y les tengo que responder que no. Hoy, estamos en el año 2010, no está aprobado por la Iglesia. Tengo que decir que tampoco está condenado, evidentemente. Los primeros años sí hubo sus restricciones, sus condenas. Ahora no hay ninguna, se levantaron ya. Recuerdo que un obispo relativamente reciente, don Juan Antonio del Val, obispo de aquí de esta diócesis de Santander, de Cantabria, dio los permisos que se habían quitado anteriormente, porque me consta que él mismo era favorable a la aprobación de estos hechos. Lo que pasa es que el ambiente del cabildo y sacerdotes de Santander no era nada partidario y quizás no se atrevió a dar la aprobación. Sin embargo, sí tengo que decir que no se ha aprobado porque no ha habido ningún interés por parte del clero de Santander, así de claro. Cuando comenzaron las apariciones, es verdad que subieron algunos sacerdotes y hablaron con las niñas, pero las amenazaron. No fue en realidad un estudio, no fue una encuesta. Lo que vinieron en realidad es amenazando a las niñas de que las iban a meter a la cárcel, que las iban a pegar, que tenían que declarar que esto era absolutamente falso, tanto que los habitantes del pueblo, tanto los que creían como los que no creían, dijeron a estas personas que absolutamente prohibido volver, que en este plan no volvieran. Después no han vuelto efectivamente a hacer ningún estudio. Se da el caso de que Conchita, por ejemplo,
avisó que iba a haber un milagro visible y anunció la fecha con todo lujo de detalles y lo anunció en el obispado, por si querían venir para ser testigos y estudiarlo. Aquí no vino nadie, no interesaba. Si ustedes me apuran, no solamente no interesaba, sino que además el clero estaba tan en contra, y creo que sigue estando tan en contra, que no han admitido ningún dato positivo cuando se han ofrecido. Me consta que ha habido muchas personas que han ofrecido colaboración para dar datos sobre estas apariciones y simplemente no han querido recibirlos. Por consiguiente, interés en estudiarlo nulo. No solamente nulo, sino que me consta también que datos que había positivos en los archivos del Obispado de Santander los han hecho desaparecer. ¿Qué manos han intervenido ahí para que esto desaparezca, que están en contra de lo que ocurrió aquí? No lo sé, no me importa. Lo que sí que sé es que las apariciones ciertamente fueron auténticas de la Virgen, como les iré contando poco a poco después. Lo que sí que sé es que un día se aprobará. Lo que sí que sé es que, recuerden ustedes que Fátima, una cosa tan clara, allí han estado varios papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, una cosa tan clara, evidente. Fátima estuvo condenado por la Iglesia durante 13 años. Después sí, ya lo estudiaron y lo aprobaron. Garabandal lleva una serie de años, sí, al margen de la aprobación, no está aprobado hoy por la Iglesia, pero yo personalmente no dudo que un día se aprobará y que será uno de los grandes santuarios marianos. Después de 58 años, la Iglesia todavía no aprueba las apariciones de la Virgen María en Garabandal. Sin embargo, veamos qué dicen al respecto las personas más influyentes de la Iglesia en las últimas décadas. Sabemos, entre otras cosas, que Conchita estuvo personalmente los dos juntos hablando unos instantes, unos minutos, y que el Santo Padre le dijo a Conchita, entre otras cosas: Conchita, yo te bendigo a ti y a toda tu familia, y conmigo te bendice la Iglesia entera. Eso fue el 19 de enero de 1966. Aquí tenemos a Pablo VI saludando al jesuita, al padre Escalada. Y le preguntó entusiasmado por Garabandal. Aquí le vemos el gesto de alegría, es una alegría desbordada. Es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como una segunda venida, una segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra. Este testimonio lo sabemos a través del padre Escalada, que lo oyó personalmente de Pablo VI. Pablo VI siempre manifestó un gran apoyo a Garabandal. Juan Pablo II, de una forma distinta, porque habían transcurrido los años, ya no eran unos hechos tan actuales, pero también veremos enseguida que apoyó a Garabandal. Aquí le tenemos recibiendo a Loli, está detrás su marido y están dos hijas de Loli. Me refería a este libro que el autor se lo envió a Juan Pablo II y que él le contestó, diciendo, entre otras cosas, que Dios te recompense por todo, especialmente por el profundo amor con que estás dando a conocer los sucesos relacionados con Garabandal, lo dice Juan Pablo II. Que el mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde. Utiliza nuevamente la frase que ya utilizó el Padre Pío, e incluso Juan Pablo II más recientemente. El Padre Pío siempre apoyó a Garabandal. Esta es una carta dictada por el Padre Pío y dirigida a las niñas de Garabandal, del 3 de marzo de 1962. Está publicada en los libros, la podemos ver allí, simplemente menciono algo de su contenido. Queridas niñas, a las 9 de la mañana la Santísima Virgen María me ha hablado de vosotras, oh queridas niñas, y de vuestras visiones, y me ha dicho que os diga, etcétera, etcétera. Y al final les dice: no creden en voi, no creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde.
Decía que esta misma frase la utiliza Juan Pablo II al referirse a los hechos de Garabandal. Madre Teresa siempre ha apoyado a las videntes y sobre todo a las apariciones de Garabandal, que la tenemos fotografiándose con Conchita, al principio Conchita y su familia, Patrick, los hijos. Ahora veamos sobre el gran castigo y qué nos dicen en Garabandal sobre ello. El 19 y 20 de junio de 1962 fueron 2 días que difícilmente podrán ser olvidados en los anales de Garabandal. Durante un éxtasis se oyó gritar de terror a las niñas. Se había levantado el velo, permitiéndoseles dar una mirada a los acontecimientos del futuro. Vieron confusión por todas partes. En el momento en que las cosas eran peores, se les dijo que Dios enviará un aviso sobrenatural que será sentido por todas las personas de la tierra. Entonces, a pesar de hallarse en la presencia de la Santísima Virgen, se sintieron sobrecogidas de terror al ver escenas del futuro castigo que será enviado por Dios si el mundo no cambia después del aviso y el milagro. A pesar de que, a petición de la Santísima Virgen, las personas que estaban allí, casi todo el pueblo, habían permanecido a alguna distancia de las niñas, se sintieron tan sobrecogidos por los gritos y las expresiones de las niñas que al día siguiente el pueblo entero confesó y comulgó. Miremos ahora los grandes acontecimientos profetizados en Garabandal. Primero vendrá el aviso. Será visto en el cielo y luego sentido interiormente por todos en la tierra. Nadie escapará a él. En algún momento, en un futuro no muy distante, cuando el mundo se encuentre en medio del caos, todo se suspenderá. Durante ese momento, todos verán el mal que han hecho y el bien que han dejado de hacer. Será muy doloroso. La gente preferiría morir antes que soportarlo. Pero no causará daño físico. Si alguien muriese, sería solo como resultado del shock recibido. El aviso servirá de purificación para corregir la conciencia del mundo y prepararlo para el gran milagro. El milagro tendrá lugar en los 9 pinos. Conchita conoce la fecha y la anunciará al mundo con 8 días de anticipación. Todos aquellos que estén en el pueblo o sus alrededores lo verán. Los enfermos que estén presentes se curarán. Los pecadores se convertirán y los incrédulos creerán. Después del milagro, quedará una señal sobrenatural visible y permanente que perdurará hasta el final de los tiempos. Si después del milagro el mundo no cambia aún, entonces Dios enviará un castigo. Será peor que cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar y estará en línea con lo que merezcamos por nuestros pecados. Veamos lo que nos dice el Señor Jesús acerca de este gran castigo. Y dice lo siguiente: porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no hubo desde el principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Oficialmente, la Iglesia Católica ni aprueba ni condena la llamada de Garabandal. Espera la prueba milagrosa prometida. Lo que escuchamos del último narrador es que para que la Iglesia declare oficialmente que las apariciones de la Virgen María en Garabandal han sido reales, para declarar que habría que atender los mensajes de la Virgen, para declararlo oficialmente, todavía esperan a que acontezca la prueba prometida, el aviso y el gran milagro. ¿Tendrá razón este narrador? Le dijo Jesús a Tomás: porque me has visto, has creído.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Evangelio de Juan 20 al 29. Nos referimos a este versículo al ver la increíble incredulidad. ¿No estaremos pecando igual que aquellos que no le creyeron cuando predicó nuestro Señor Jesucristo? Él predicó 3 años y medio, dejándonos mensajes de amor y misericordia, y haciendo grandes prodigios, y las autoridades judías no le creyeron. Nuestra Madre también nos dio sus mensajes durante 3 años y medio, acompañado cada aparición con grandes prodigios, y por lo que va hasta ahora nuestras autoridades todavía se muestran incrédulas, al menos eso es oficialmente. No se puede entender cómo, si los últimos santos canonizados por la Iglesia, San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta, San Pablo VI, Juan Pablo II, creían firmemente y bendecían y se alegraban por las apariciones y los mensajes de Garabandal, ¿cómo es que la Iglesia tarda tanto en reconocerla oficialmente? Esperar la prueba milagrosa o el gran aviso para creer y dar a conocer los mensajes de la Virgen en Garabandal equivaldría a que Noé, luego de recibir el encargo de construir el arca, hubiera esperado a que caigan las primeras gotas del diluvio para creer y empezar a construirla. Y ahora pudiera ser, y sería terrible que se haga realidad, la profecía del Santo Pío de Pietrelcina. Creerán cuando ya sea demasiado tarde. Aunque así también lo profetizó nuestro Señor refiriéndose a la gran tribulación de estos tiempos finales, que precedería su segunda venida, y así está escrito. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lucas 17 del 26 al 29. Sin embargo, como toda profecía de acontecimientos negativos, Dios nos las hace conocer con muchísima antelación, dándonos la oportunidad de cambiar nuestra conducta, para que la catástrofe profetizada o no se produzca o nos cause el menor daño. Así fue como ocurrió con la profecía de la destrucción de Nínive, comunicada por el profeta Jonás a los ninivitas, quienes se arrepintieron de su conducta y cambiaron, y así evitaron la destrucción de su ciudad. Lograron que Dios los protegiera de esta destrucción, que se hubiera producido seguramente por alguna catástrofe natural o por quién sabe por qué fenómeno. Si bien es cierto que oficialmente la Iglesia no niega la autenticidad de las apariciones ni de los mensajes de la Madre Bendita, por bendición del cielo hay un sinnúmero de instituciones laicales y con participación de sacerdotes de buena voluntad que por amor a la Santa Madre del Señor han realizado y siguen realizando esfuerzos por difundir los mensajes de la Madre Celestial. Todavía estamos a tiempo, no esperemos a que sea demasiado tarde. Nos dice nuestra Madre: ya estáis en los últimos avisos, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Esa es su intención, como toda madre que ama a sus hijos viene una y otra vez para sacudirnos con sus mensajes en todas sus apariciones. Ella misma lo dice, quiere liberarnos de los terribles padecimientos que sufrirían sus hijos si se producen esos sucesos apocalípticos. En su mensaje nos dice que si no cambiamos, recibiríamos un gran castigo, el que es referido también en la Sagrada Biblia como la gran tribulación o también como el gran día del Señor. Entonces estamos a tiempo de cambiar nuestros corazones egoístas y duros en corazones solidarios y misericordiosos, para que la misericordia de Dios doble el gran castigo, la gran tribulación, y la convierta en un suave aguacero. Ahora veamos la declaración del ángel sobre la preocupación de la Virgen por los sacerdotes en el segundo mensaje. Creo que Gladys también está aquí, y Gladys es la enamorada de todos los sacerdotes, en buen sentido. Ella trabaja para que todos los sacerdotes tengan una madrina, lo cual está de acuerdo con la línea de Garabandal, ya que la Virgen Santísima demostró tener tanto cariño, demostró tener tanto amor a los sacerdotes. Gladys, ¿quisiera usted decirnos algo sobre? Bueno, sí, del tema, que es lo más o menos, como diría yo, es lo único que yo sé hablar de la Virgen.
y de esto de la sociedad para los sacerdotes. Como yo lo dije anteriormente, esto se vino a mí la idea, porque Conchita siempre me hablaba de la preocupación de la Santísima Virgen, que en las 2000 veces que ella vio a la Santísima Virgen, no hubo una sola vez que no le dijera que rezara mucho por los sacerdotes. Y en los mensajes de que muchos obispos, cardenales y sacerdotes irían por camino a la perdición y con ellos llevarían muchas almas, pues ahí estaba la preocupación de la Santísima Virgen. La parte del mensaje del arcángel San Miguel, que lo dio por encargo de la Virgen María, la parte que manifiesta: los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas almas. No se refiere exclusivamente a las tristes noticias que más adelante aparecerían como abusos de pedofilia, porque en este caso la Virgen hubiera hecho alguna referencia a los pecados de pureza, como se refirió en los mensajes de Fátima. Además hubiera dicho a algunos sacerdotes, obispos y cardenales, no hubiera dicho muchos. Muchos se entiende un gran porcentaje, tal vez la mayoría, sino que se percibe referirse a que muchos sacerdotes, obispos y cardenales estarían enseñando en forma incompleta las virtudes del Evangelio. Por lo tanto, ni estarían enseñando, ni orientando, ni dirigiendo a los fieles hacia la esencia salvadora de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello no estarían ayudando a los fieles a llegar al cielo. Por supuesto, ellos tampoco lograrían llegar al cielo, y por ello muchos van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas almas. Y como nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, así también nos diría: pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el cielo delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Mateo 23, el 13 y el 23. Lo más importante, nos dice nuestro Señor Jesucristo, es la justicia, la misericordia y la fe. Hay que practicar esto sin descuidar lo demás. En la práctica de la Iglesia, ¿se cumplen estas tres virtudes de salvación? La sabiduría del Papa Francisco, por inspiración del Espíritu Santo, nos dice que no. Y al respecto manifiesta lo siguiente: la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Tal vez, por mucho tiempo, nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente justicia ha hecho olvidar que ella, la misericordia, es el primer paso, necesario e indispensable. Esto está escrito en la bula con la que el Papa Francisco convocó el jubileo de la misericordia. Misericordiae vultus, que en castellano es el rostro de la misericordia. Así también nuestro Señor Jesús precisó muy claramente en el Evangelio: misericordia quiero, que no sacrificio. Mateo 9:13. Es decir, que nuestra misericordia, nuestras obras de misericordia son más importantes que el sacrificio, su sacrificio, al cual evoca la Eucaristía. De tal manera que en mi caso, por ejemplo, sin mis obras de misericordia, el sacrificio de mi Señor Jesucristo para salvarme a mí hubiera sido en vano, porque al presentarme ante Dios estaría con las manos vacías. Entonces el llamado del Papa Francisco a poner la misericordia en el centro de la actividad de la Iglesia corresponde en perfecta armonía al mensaje de nuestra Madre María, que dice que antes que todo debemos ser muy buenos, es decir, misericordiosos, sin que esto quiera decir que deja de ser importante a lo otro: visitar al Santísimo, hacer sacrificios y penitencia, preocuparnos más en la Eucaristía y en todos los sacramentos. Es tan importante que en la Iglesia se ponga en primer lugar que nos hagamos misericordiosos, que también nuestro Señor Jesucristo vino a darnos un mensaje similar y contundente, un mensaje de exigencia por las obras de misericordia, y al encargarle a Sor Faustina Kowalska la difusión de la imagen del Señor de la Misericordia, le dijo: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes,
no puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. A través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella, la imagen, ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Del diario de Sor Faustina Kowalska, 742. Y nuevamente la Virgen en Medjugorje, en su aparición del 2 de marzo del 2019, dice: hijos míos, los invito a que comprendan que ustedes viven gracias al amor y al sacrificio de mi Hijo. Le piden a mi Hijo que sea misericordioso con ustedes, pero yo también los invito a que ustedes sean misericordiosos. En resumen, ser misericordiosos para cosechar la misericordia de Dios. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales de la Iglesia Católica, si bien es cierto que nos guían correctamente a que ofrezcamos a Dios el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, lo cual es imprescindible, pues sin el sacrificio del Cordero Inmaculado no tendríamos posibilidades de salvación, ni de entrar en la morada celestial. Pero estos nuestros pastores católicos pareciera que no le entienden al Papa, y que se olvidan de que lo más importante que debemos tomar en cuenta para presentarnos ante el Padre Celestial, como le dijo nuestra Madre Bendita a Conchita, no podemos presentarnos a Dios con las manos vacías, pues debemos presentarnos ante el Padre con las manos llenas de obras en favor de nuestros hermanos. También el Papa Francisco insiste con mucho énfasis en que en la Iglesia debe centrarse en la misericordia. Ya estamos en los últimos tiempos, y si cambiamos, si convertimos nuestro corazón indolente y egoísta en un corazón amoroso por el prójimo, solidario y misericordioso, muy pronto el Señor nos dirá: pónganse a mi derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y si no cambiamos, nos dirá: pónganse a mi izquierda para el fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, estuve desnudo y no me vistieron. Fui forastero y no me recibieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Por lo tanto, por supuesto, que tiene razón nuestra Madre Bendita cuando nos dice que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van a la perdición y con ellos arrastran a muchos. Y lo dice para que los sacerdotes cambien verdaderamente, nos conduzcan a la morada celestial y con ello triunfe el corazón inmaculado de nuestra Madre del Cielo. Nuestra Madre ya nos dio el último aviso para el final de los tiempos, pero no el final del mundo, no el fin del mundo. Ya estamos en el tiempo de la parusía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde la promesa de Abraham, en el que el Señor le ofreció que a través de él todos los pueblos de la tierra serían benditos, desde esa promesa hasta la llegada del Mesías, hasta el nacimiento del Mesías, transcurrieron aproximadamente 2000 años. Y desde el nacimiento del Mesías hasta su segunda venida están transcurriendo otros 2000 años. El día y la hora en la que el Señor vendrá, nadie lo sabe, nos dice. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Pero el tiempo en el que debe llegar, eso sí. Y son precisamente todos los acontecimientos de este siglo y del siglo anterior los que muestran que ya su llegada está próxima. Además, nuestra Madre nos está viniendo a decir permanentemente: ya es el fin. La llegada de nuestro Señor puede ser que se produzca después de la gran tribulación o el gran castigo, o el gran día del Señor, como lo dice la Biblia. O puede ser sin tribulación, sin castigo. Eso depende de nosotros, nos dice nuestra Madre. Depende de que le hagamos caso a ella y que nos hagamos muy buenos, que nos hagamos misericordiosos. Depende de que le hagamos caso a nuestro Señor. Él nos dice: hagan obras de misericordia sin poner ningún pretexto para dejar de hacerlo. Que le hagamos caso al Papa Francisco, que nos dice que debemos poner en el centro de la actividad de la Iglesia la misericordia. Si les hacemos caso, entonces no vendrá el castigo.
y vendrá nuestro Señor, sin castigo y sin tribulación. También nos pide nuestra Madre que oremos mucho por los sacerdotes, para que su enseñanza del Evangelio sea completa, es decir, nos enseñen acerca de la justicia, de la misericordia y de la fe, para que se ponga la misericordia en el centro de la actividad de la Iglesia, pero no para hablar de la misericordia, no para tener la imagen del Señor de la Misericordia colgada en nuestra cabecera o en los altares. De lo que se trata es de que vivamos haciendo obras de misericordia permanentemente, vivamos solidariamente con nuestros hermanos necesitados, de tal manera que las enseñanzas de nuestros sacerdotes nos conduzcan a todo el pueblo de Dios y a toda la humanidad hacia la salvación, a que evitemos el gran castigo, evitemos la tribulación antes de la venida del Señor, y podamos esperar a nuestro Señor con las manos llenas de buenas obras en favor de nuestros hermanos. Debemos esperarlo como listos para entrar al cielo. Para entrar al cielo, dice nuestra Madre, tenemos que tener las manos llenas de ofrendas a Dios. Las ofrendas a Dios son dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, recibir en nuestras casas al peregrino, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Esas son las ofrendas de Dios. La gran tribulación nos fue anunciada desde Moisés, que le hizo saber al pueblo escogido que tenían dos caminos. Si cumplían con los estatutos, con la ley que les daba Dios, si cumplían con el pacto, entonces las lluvias tempranas llegarán a su tiempo, las lluvias tardías llegarán a su tiempo. Vuestros campos estarán repletos de pastos y vuestros graneros repletos de alimentos. Les dijo además, yo retiraré todas las fieras de tu tierra. Y les dijo también que por su tierra no pasaría la espada, es decir, les ofreció una paz total. Se cumplía con los mandatos de Dios, con los estatutos, con la ley. ¿Y qué cosa es la ley? ¿Qué cosas son los estatutos, los mandatos de Dios? Toda la Biblia, toda la intervención de Dios se resume a que podamos tratarnos bien unos con otros. El Señor lo refiere como que toda la ley se resume en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarse entre nosotros, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces les dijo que tenían un camino de bendición si es que cumplían con la ley, o un camino de maldición si no la cumplían, si es que vivían como vivían todos los pueblos. Y este camino de maldición, ¿en qué terminaría? En que la tierra prometida los vomitaría. Y efectivamente el año 70 parece que la tierra prometida los vomitó, porque los expulsaron con grandes penas, con grandes masacres, con un terrible dolor para el pueblo judío. Y estamos en la misma situación ahora. Tenemos dos caminos: o vivimos como estamos viviendo hasta ahora, o cambiamos nuestra conducta y nos hacemos misericordiosos como nos pide nuestro Señor. Si nos hacemos misericordiosos, la misericordia de Dios vendrá y podremos esperar su llegada sin el gran castigo. Oremos por los sacerdotes, nos pide nuestra Madre. Oremos por nuestra propia conversión. Oremos como el Señor nos ha indicado, con el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta. Oremos como nuestra Madre nos aconseja, con el rosario. Pero para que nuestras oraciones tengan mayor efectividad, oremos también como Dios nos ha indicado que oremos, nos ha indicado a través del profeta Isaías, que dijo: si partes tu pan con el hambriento
y a los pobres sin hogar recibes en tu casa, que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te apartes, entonces orarás y clamarás a Dios, y yo te responderé. Pedirás socorro, y te diré, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Es decir, si nosotros oramos con las ofrendas que Él nos dice que hagamos, porque dar el pan al hambriento es una ofrenda a Dios, ayudar al prójimo es una ofrenda a Dios. Si oramos con ofrendas, entonces nuestras oraciones van a tener mayor efectividad. Roguemos pues para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos los hijos de Dios que somos todos nosotros. Hasta vernos en el siguiente mensaje. Les pedimos que ayuden a difundir los mensajes de nuestra Madre bendita, los mensajes que le dio nuestro Señor Jesucristo a Sor Faustina Kowalska, las exhortaciones del Papa Francisco sobre la misericordia necesaria y urgente para nuestro tiempo, antes de que sea demasiado tarde.